Qué bueno que el Señor nos regala este domingo, otro domingo, en este lugar, en compañía de los creyentes. Somos muy bendecidos. Amén. Jesús lo dijo: donde hay 2 o 3 en mi nombre. Dice que de una manera muy especial el Señor acompaña la reunión de la gente que cree en Él y confía en Él. A veces usted no es consciente de lo que el Señor está haciendo, de todo lo que el Señor está haciendo, pero el Señor está haciendo en medio nuestro. Amén. Entonces, con eso en nuestra mente, hay que alabarle y que Él está presente. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos para ver lo que el Señor quiere enseñarnos en este milagro que Él obró en un hombre llamado Bartimeo. Este hombre se ha hecho famoso. Dios honra a los que le honran. Amén. Y Bartimeo no tuvo nunca la intención de hacerse famoso. Él no estaba allí para ganar alguna reputación. Él estaba allí porque él necesitaba a Jesús. Pero cuando nosotros estamos en busca del Señor y nosotros le honramos, el Señor nos honra. Y yo creo que el Señor honró a Bartimeo, porque Bartimeo reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de David, el enviado de Dios. Y entonces tenemos hoy en día a Bartimeo en la Biblia. Y este hombre no era conocido por su nombre. Y este suceso milagroso que vamos a leer ahora, y que muchos de ustedes lo conocen, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Este pasaje ejemplifica al hombre buscando a Dios. Y también ejemplifica la situación del hombre en el pecado que se decide a buscar a Dios. Esa es una ilustración de eso. Entonces, en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante, vamos a mirar este versículo. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos muchas gracias por este precioso día. Qué bien nos hace alabarte. Muchas gracias por el privilegio de entrar al lugar santísimo y adorarte en este día. Haznos auténticos adoradores. Te pedimos también que tú nos asistas de una manera muy especial a los que necesitan algo de ti en esta mañana, algo especial, los que necesitan el toque, los que necesitan alguna respuesta, los que necesitan una orientación, que han llegado a este lugar. Solo tú eres el que puedes dar de acuerdo a la necesidad. Pedimos que nos ayudes, tanto a los que escuchan como a los que hablamos. Glorifica tu nombre. Todo aquel obstáculo a tu palabra, todo obstáculo que se levanta para que tu palabra sea
recepcionada, sea recibida, pedimos que los quite, sea espiritual o sea pecaminoso, de cualquier índole. Quita los obstáculos y aquellos asuntos que estorban en nuestra mente, que podamos pensar en las Sagradas Escrituras, que podamos pensar en la Biblia. Pedimos, Señor, que tú también los quites para que nuestra mente esté sosegada y podamos pensar y podamos asimilar lo que quieres decirnos. Estamos en tus manos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dije que la situación, usted a veces, para que nosotros seamos conscientes de la situación de los hombres, y digo los hombres en términos genéricos, de la humanidad en el pecado, es muy grave. El pecado es la maldad. La situación del hombre, de todos, ¿no? Dice la Biblia que ni uno se escapó de recibir la herencia de maldad de Adán. Así como la locomotora le siguen los vagones del tren, así Adán, la locomotora, desvió a todos los vagones, a toda la humanidad, y todos han seguido detrás de Adán en su maldad. La situación del hombre es extremadamente grave. La situación del hombre sin Dios y todos los problemas se derivan de la situación del hombre lejos de Dios. Y aunque a lo mejor yo al principio de mi vida cristiana yo no interpretaba la magnitud, Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos hace conscientes de la gravedad del mal en nosotros. A veces nosotros no somos capaces de interpretar la profundidad de la situación del ser humano, de mi situación, de tu situación. No somos capaces de interpretarla. El Espíritu de Dios puede ayudarnos a nosotros concientizar eso. Los hombres diagnostican los problemas de la humanidad de muchas maneras. Uno dice, los problemas de la humanidad son sociales. Es un problema estructural, que la sociedad no está bien estructurada. Otros dicen, los problemas de la humanidad es político. Es que hay que arreglar la situación política. Otros dicen, la situación es económica. Si se resuelve lo económico, vamos a ser un paraíso. Otros dicen, el problema es la educación. Son muchos y muchos otros asuntos los diagnósticos que se hacen del problema. Pero si hay problemas educativos, si hay problemas económicos, si hay problemas políticos, si hay problemas sociales o de cualquier otra índole, debo decirle, el problema es el pecado. Porque los hombres más educados son los que más mal han hecho. No son los que no estudiaron. No, Adolfo Hitler, ese hombre no era analfabeto. Y otros de la larga historia de la humanidad eran personas letradas, eran personas que conocían. Pero hicieron grande mal. Hubo un gran problema en el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, los problemas económicos, a veces hay una economía descomunal, pero hay problemas enormes entre los seres humanos. También, ¿cuál fue el otro que dije? Sociales. ¿Cuánta delincuencia en la sociedad? Por mucho que la estructuren, por mucho que esté organizado todo, por mucho que esté las diferentes instituciones, hay peligros, porque hay maldad, porque hay pecado. Entonces todos los hombres necesitamos a Dios. Y una vez que se arregla nuestra situación con Dios, muchas situaciones de todas estas que he mencionado y otras se encaminan. Y este mismo país, que lamentablemente ahora se ha alejado de Dios y se está alejando cada vez más de Dios. ¿Tú sabes de dónde viene su gran prosperidad y su bendición y todo lo que ha venido? Yo quiero decirle, es de Dios. Cuando la Biblia dice, te hará cabeza y no cola. Y Estados Unidos ha sido cabeza, porque buscó a Dios. Y si se aleja de Dios, experimentaremos y veremos el país en un declive. Y lo hemos visto. Pero pasa con el país, pasa con los barrios,
Pasa con las familias, pasa con tu vida y con mi vida. Pues el pecado es una inmensa afectación. Cuando el mal domina, no puede haber prosperidad, no puede haber orden, no puede haber bendición. Entonces, este es un milagro de una sanidad de un ciego. Pero ese es una perfecta ilustración del hombre buscando a Dios en su limitación. Ya no de una ceguera física, sino de una situación espiritual. Dice la Biblia, quiero que me acompañe mirando algunas verdades de este versículo. Lo primero que yo quisiera decirte que es que el pecador es un hombre limitado, es un hombre ciego. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, hablando de Jesús y sus discípulos, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Óigame qué situación tan triste la de Bartimeo. La situación de Bartimeo es como la de todo hombre sin Dios, todo hombre en su maldad, todo hombre en su crisis. Tú sabes que posiblemente este hombre no era conocido por su nombre. Allí dice, ¿cómo podían decirle? Hijo de Timeo o el ciego. Más adelante ustedes pueden ver la escritura. Probablemente este era conocido así. En mi anterior iglesia que pastoreé, al final de nuestro ministerio sucedieron algunas cosas muy lindas. Muchas personas empezaron a convertirse de barrios marginales. Y vino personas que venían del alcoholismo, que tenían su familia destruida. Y algunos venían de la delincuencia. Y venían también incluso de homicidio, de estar preso porque había matado a otra persona. Y muchas de estas personas no eran conocidos por su nombre. Tenían apodos, tenían nombretes, maneras que les llamaban. Porque el hombre en el pecado pierde la identidad. El hombre en el pecado no se sabe ni quién es. Ese es fulano. Quizás algunos de nosotros que estamos aquí nos pasó también. Que nos conocían por algún apodo, por alguna manera, por alguna práctica que nos tenía destruidos. Y la gente nos conocía por eso. El pecado destruye nuestra identidad. Este era un don nadie, este era un cero a la izquierda. ¿Cuánta baja autoestima habrá desarrollado Bartimeo? Porque cuando usted es un don nadie, cuando usted frente a las personas no tiene ninguna dignidad y cuando la gente no le reconoce como persona, como ser humano, que debe ser respetado, que tiene una reputación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nosotros? Tú sabes que el pecado destruye nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos luchas y tenemos complejos de inferioridad, el pecado nos ha dañado. Ninguno de nosotros tiene razón para estar acomplejado, porque Dios le ha hecho a su imagen y semejanza. Amén. Usted es un ser privilegiado. No hay nadie que sea igual que usted. Usted tiene virtudes, usted tiene dones, usted tiene una apariencia que Dios le ha regalado. Pero el pecado nos hace aparecer como un don nadie. ¿Quién es ese? Hijo de... No, pero soy hijo, pero tengo nombre. Soy alguien, tengo una historia, tengo virtudes. Dice la Biblia, hijo de Timeo. Y lo otro que encontramos en este pasaje es que dice la Biblia que estaba sentado junto al camino. Y de allí me llama la atención y quiero añadirle algo a eso. Estaba junto al camino, pero no estaba en el camino. ¿Tú sabes por qué él no podía estar en el camino? Porque él no podía ir a ninguna parte. Bartimeo no podía desarrollar ningún proyecto de vida. Bartimeo no podía desarrollar ninguna agenda. Bartimeo no podía aspirar a ningún trabajo. Porque Bartimeo estaba profundamente limitado. Porque todos los que están en este mundo y Dios ha trabajado en ellos, es como ponerlos en el camino.
Pero estar sin Dios y en el pecado es como estar fuera del camino, junto al camino, pero no en el camino. Porque el camino es un símbolo de avance, es un símbolo de dirección, es un símbolo de dirigirnos para algún plan, para alguna conquista, para algún deseo. Dios nos coloca en el camino. Bueno, de hecho, tú sabes cuál es el camino. Dice la Biblia, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Entonces, un hombre que no está con Jesús puede estar junto al camino, pero no está en el camino. Y por eso no puede desarrollar una agenda, no puede desarrollar un propósito. Hay una canción del mundo antigua que decía, otra vez volví a tropezar con la misma piedra. Esa es la situación del hombre en el pecado. Eso quiere decir que está en una rutina en la que no aprende y en la que hay situaciones que le han destruido y continúa en ellas y vuelve sobre ellas y fracasa en ellas y una y otra vez. Él estaba junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo él? Él estaba mendigando. Él tenía una total dependencia de la misericordia de alguien que le diera alguna migaja. Él no podía aspirar, Bartimeo no podía aspirar a prosperar y decir, yo voy a avanzar, voy a triunfar, tengo un proyecto, estoy en el camino, estoy avanzando, estoy dirigiéndome a algún lugar, Dios está conmigo. Cada día Bartimeo estaba cabizbajo, junto al camino, triste, dependiendo de que algún alma caritativa apareciera y le echara una migaja. Él no podía vivir de su sustento y de lo que él pudiera hacer. Y en sentido espiritual, de una manera muy especial, Bartimeo nos ilustra nuestra situación. Porque aunque humanamente usted diga, no, yo puedo hacer cosas, realmente proyectos que tienen futuro no pueden ser lejos de Dios. Jesús lo dijo de mí. Él dijo que sin Él nada podés hacer. Y quiere decir, nada podés hacer, tú sabes lo que quiere decir. Quiere decir nada, pero quiere decir también que no hay futuro. Porque lo que aparentemente los hombres pueden estar construyendo, se desbaratan, no llegan al final, no se encaminan. Bartimeo estaba en esa situación. Tú sabes, yo estaba escuchando que aparentemente en un lugar, algunas personas que dicen que son escritores cristianos, en una ocasión estaban hablando de el hombre como un ser bueno. Y el hombre como un ser que tiene un potencial y que puede hacer grandes cosas y que puede proyectarse en la vida. ¿Tú sabes qué opina la Biblia sobre el hombre en este mundo sin Dios? El cristianismo y lo que enseña la Sagrada Escritura es que el hombre está depravado, destruido y su futuro es descendente. Descendente. Y su maldad no le deja progresar. Porque, aunque yo no crea que hay promesa en la Biblia de que la gente va a ser rico, yo creo que eso no está en la Biblia, que todo el mundo va a ser rico, pero yo sí creo que Dios prospera. Amén. Cuando nosotros estamos buscándole y cuando nosotros estamos apegados a Dios, Dios nos bendice, Dios nos encamina y encontramos sosiego y encontramos bendición. En Romanos capítulo 3 hay una radiografía de el hombre en su pecado. Vamos a mirarla un momentico. Romanos capítulo 3, miren cómo dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice la Biblia. Porque mira, quiero agregarte que este versículo, usted sabe que los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se creía superior y se creía capaz. Y se despegaron de Dios
Y el apóstol Pablo, una de las cosas que cuando él escribe esta epístola a Romanos, uno de los aspectos que él tiene interés que la gente entienda es que todos han pecado. Y mira cómo dice la Biblia, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los judíos no son mejores que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. La palabra gentil literalmente quiere decir naciones. Naciones. Cada vez tú leas gentil, lo que quiere decir es naciones. Así que las naciones del mundo también están en pecado, tanto judíos como las naciones. Como está escrito. Mira cómo dice. ¿Tienes tu Biblia? No hay justo ni aún uno. Fíjese que esa va contra la filosofía del mundo. Donde dice, cree en ti, tú puedes, tú tienes un potencial, tú lo puedes hacer. Óigame, debo decirle, eso está contra la enseñanza de la palabra de Dios. Y si tú piensas mal, vas a actuar mal. Si el mundo dice que usted lo puede hacer y usted se lanza solo porque le dijeron que usted lo puede hacer, usted se va a frustrar. Pero si la palabra de Dios dice, usted tiene un problema, usted no puede solo, pero hay un Salvador que te puede ayudar. Cuando tú te agarras del Salvador y Dios te hace avanzar, tú encuentras satisfacción y gozo. Fíjate, no hay justo ni aún uno. Porque tú puedes decir, pero yo pensaba que yo era tan bueno, tan chévere. Si yo tengo un vecino, yo soy el primero de hacerle así con la tacita de café por arriba de la cerca. Y yo le hago bien a todo el mundo y ayudo a la gente a cruzar las calles y llevo gente al hospital. Eso está bien. Pero eso no te hace estar a la altura de lo que Dios quiere. Dice la Biblia, ¿leíste conmigo? No hay justo ni a uno. Y sigue diciendo, no hay quien entienda. Fíjese lo que hace el pecado. A mí me gusta en el libro de Proverbios un pasaje que dice que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. O sea, meterte con Dios es ponerte más inteligente. Es abrir los ojos, es razonar, es reflexionar. Dice allí, no hay quien entienda. El pecado embota, nos hace hacer tonterías, nos hace hacer ridiculeces. No nos ayuda a pensar, no entienden. Por eso, cuando nosotros queremos llevar a alguien a Jesucristo delante de Dios, usted no puede apoyarse en muchos razonamientos, aunque sean cristianos. Los muchos razonamientos, no puede apoyarse, y yo no puedo apoyarme cuando yo estoy predicando el Evangelio en la oratoria, ni en mi capacidad de hablar, ni escribir grandes argumentos. ¿Tú sabes por qué no? Porque ese entendimiento que está frustrado por el pecado solo puede ser roto por la ayuda de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, si tú quieres llevar a tu familia a Dios, tú tienes que, Señor, por eso dice la Biblia, es el Espíritu quien convence, es Dios quien alumbra, quien hace pensar, quien hace razonar. Había una persona y fíjese usted cómo es el pecado, que nos hace tan ridículos. Y no me refiero a nadie, porque yo estaba en eso, ¿verdad? Esa es una situación, no hay nadie queda excluido. Una persona estaba vociferando que yo no creo en Dios, que Dios no, que esto, que lo otro, que la gente que cree en Dios son los locos. Y entonces después él tenía un sembrado y el sembrado lo tenía lleno de tiritas rojas. Y esa tirita roja. No, eso es para que nadie me le haga mal de ojo a esto aquí. Entonces tú no crees en Dios, el Dios que va a decirle la tierra, pero tú crees en una tira. Tú lo que estás es más loco. Si tú crees en esto. Entonces, fíjese, eso quiere decir, eso es un ejemplo, solamente un ejemplo. Cuando dice aquí, no hay quien, ¿cómo dice? Entienda. No hay quien entienda. Pero ahora, y esta es la situación de Bartimeo, porque Bartimeo necesitaba que lo llevaran, que lo empujaran, él necesitaba que le dieran la mano. Mira cómo dice el versículo 12, aquí en Romanos. Digo, no, al final del 11. ¿Cerraste la Biblia? No hay quien busque a Dios. Cuando uno comienza el Evangelio y da testimonio, a veces habla alguna bobería. Porque como uno no conoce todo lo de la palabra de Dios, ya es cristiano de verdad, pero hay muchas cosas que no conoce y habla bobería a veces. Y yo hablé con unas boberías recién convertidos.
Me paré a dar testimonio y dije, no, yo solito busqué a Dios. Después aprendí que equivocado yo estaba. El día que fui a bautizarme, me paré a dar mi testimonio. Y dentro de la bobería que dije, yo solito busqué a Dios. Pero después aprendí que no hay quien busque a Dios. Y que tú estás aquí este domingo, en esta mañana, porque Dios se anticipó a obrar en tu alma, a obrar en tu vida, a obrar en tus circunstancias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué ánimo me dio? Después yo dije, yo no lo sabía, pero cuando fulano se me acercó, cuando me dijeron esta palabra, cuando escuché aquella alabanza, yo me creía que eso era mi iniciativa. Pero era Dios rodeándome, era Dios actuando en mi vida. Y entonces piensa en esta mañana, ¿de cuántas maneras Dios puede estar obrando alrededor tuyo? Y que hoy tú te vayas de aquí sabiendo que Dios ha tomado la iniciativa, que como en la creación, en el principio Dios, también en la salvación, en el principio Dios. Dios ha tomado la iniciativa. Y todo lo que tú puedes estar haciendo y moviéndote para Dios y tus inquietudes y en tu mente y en tu corazón, quiero decirle, Dios dice, la palabra, la Sagrada Escritura dice que Dios se anticipó a obrar. Nadie puede buscar a Dios por una iniciativa propia. Por eso cuando yo quiero que la gente se convierta, yo tengo que buscar a Dios y pedir que el Espíritu de Dios actúe. Que Él se adelante. Una oración que yo hago en muchas ocasiones, quizás me habrán escuchado decir, Señor, visita a fulano antes que yo. Yo también le visito. Yo digo, Señor, visítalo tú primero que yo. Obra tú primero que yo. Háblale tú primero que yo. Porque solo entonces yo podré ser instrumento. Si Él obra primero. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si no le fuere dado del Padre. Una acción poderosa de Dios adelantándose. Sigue diciendo en esta radiografía espiritual, versículo 12, todos se desviaron. Por eso Bartimeo estaba junto al camino, pero no estaba en el camino. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Fíjese, mire, ¿tú sabes por qué somos inútiles? ¿Piensa usted en algo inútil? Por ejemplo, prediqué sobre la higuera estéril. ¿Qué dijo el dueño de la higuera? Córtala. No hay fruto, córtala. ¿Para qué inutiliza más el terreno? Inútil. ¿Y tú sabes cuándo somos inútiles? Porque nosotros creemos que hay personas que han desarrollado una agenda piadosa en este mundo y se han proyectado con muchas cosas que a los ojos humanos son loables, son buenas. Y alguien puede decir, oye, estás en buen camino, vas a triunfar. No, somos inútiles cuando estamos sin Dios y no podemos ser usados para los propósitos eternos. Los propósitos eternos solo podemos cumplir con ellos cuando estamos en las manos de Dios. Pero aquí está describiendo al hombre sin Dios. Y dice aquí, todos se desviaron. Si alguien dice, oye, yo así estoy proyectándome correctamente en este mundo, tú te fijas los planes que tenemos aquí en la familia, los logros que vamos a hacer. Bueno, dice la Biblia, se desviaron. Dice la Biblia, se hicieron inútiles. Dice la Biblia, agrega, no hay quien haga lo bueno. Mira eso. ¡Wow! No hay quien haga lo bueno. Esa palabra está dura. Porque dice, bueno, y todo eso es bien, todo ese bien que yo hago. Tú sabes algo, que la maldad del ser humano es tanta que todas nuestras acciones están manchadas por el pecado. Y a lo mejor, cuando nosotros empezamos a reflexionar en nuestra situación, nos damos cuenta que algunas veces hemos actuado externamente piadosamente, pero en el corazón hay algún interés mezquino. Hay alguna persona que puede haber hecho obras de bien social. Dice, mira esa persona, cómo se preocupa por los pobres. Pero en el fondo, usted puede decir, no, lo que quiere es que lo reelijan por puesto político. Que le van a los... algún interés. Pero realmente interés y genuino de que la persona pueda triunfar, quizá el pecado
el pecado hace que lo genuino no aparezca. Por eso le estaba hablando a alguien sobre la necesidad de entender esta primera verdad del Evangelio. Les digo, los hombres están en grave problema, y si tú hablas de la paz de Dios, y tú hablas del gozo de Dios, y tú hablas de todo lo que puede venir de Dios, que es verdad, pero sin que los hombres dejen su pecado y abracen al Salvador, no la van a tener de verdad. No la van a tener de verdad. Y hay una enseñanza muy grande, incluso para los pastores, para nosotros los líderes cristianos, para los que predicamos el Evangelio. Hay veces que Dios nos trae al culto y te trae para contristarte, no para alegrarte. Y entonces nosotros queremos alegrarlo. Nosotros queremos alegrar a quien Dios quiere contristar. Porque la única manera de que nosotros salgamos de nuestra situación es un contristamiento. Después sí viene gozo, después viene paz, después viene bendición, después viene avance. No estoy diciendo eso. Pero que quiero decirte que si un apego a Dios con seriedad, no vamos a avanzar. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Ay, pero ¿cómo van a ser felices los que lloran? Sí, porque son los que lloran por su situación espiritual. Y los que lloran por su situación espiritual abrazan al Salvador. Entonces, no hay quien haga lo bueno. Lo leíste en tu Biblia. Sigue diciendo. No hay ni siquiera uno. Ay, pero yo creía que yo era. No. Dice, ni siquiera uno. Y fíjate tú cómo estamos por dentro. Qué dura es la palabra de Dios a veces con nosotros. Pero imagínate, si tú vas al médico y el cáncer te está triturando por dentro, y dices, no, pues tú estás bien. Tranquilo. No pasa nada. Tú tienes que tener paz y gozo. No hay que hacer nada. Si el médico dice eso, tú dices, el día que tú lo descubres, el médico no sirve. Pero este médico espiritual de nosotros nos diagnostica. Y aquí dice, agrega a la Biblia que somos sepulcro. Mira cómo dice, sepulcro abierto su garganta. ¿Cómo hablamos? A veces la maldad la exteriorizamos, ¿no? No se nos va a ocurrir a nosotros abrir el sepulcro después de tiempo. Solo Jesús hace eso. Que le dijo a Lázaro, quita la piedra, no, que hiede, dice, quita la piedra. Eso es solo Jesús. Nosotros, porque en el sepulcro, allá hay mal olor, allá hay gusano, hay pudrición. Y dice la Biblia que los hombres sin Dios son sepulcros. Dice aquí, sepulcro abierto. Porque están destilando, están con su lengua engañan. Fíjese, el pecado nos hace gente. No, porque yo no digo ni una mentira. No. Dice aquí, con su lengua engañan. Sigue diciendo, veneno de áspide, fíjese, veneno de serpiente, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Las personas que pronuncian tantas cosas feas sobre su familia y también sobre sus hijos. Su boca llena de maldición y de amargura. Porque en el pecado solo hay amargura. Y no se bendice a nadie. Porque cuando estamos buscando de Dios, no necesitas hablar para bendecir. Tu vida es una bendición. Y lo que tú vas, la atmósfera espiritual que te rodea, hace bien a la gente. Y lo que tú hablas hace bien. Pero, dice aquí, este es el hombre sin Dios en su pecado. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. Fíjese que no hay un caminito, no hay una vereda que tú puedas escoger sin Dios. Porque en todos sus caminos hay quebranto y desventura. Sigue diciendo la Biblia. Y no conocieron camino de paz. Los pecadores no conocen lo que es la auténtica paz. Porque la paz, tú sabes cómo nosotros podemos tener paz los unos con los otros. Cuando nosotros hacemos la paz con Dios. La paz con Dios
así, ¿cómo se llama? Verticalmente, horizontalmente, ¿qué pasa? Dios hace la paz. Entonces sigue diciendo, y termino aquí, no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. Este temor es también el respeto inmenso a la grandeza de Dios. Los pecadores no tienen temor de Dios. Y fíjense cómo es el pecado. Porque Satanás es un don nadie. Satanás eso es un pitufo. Pero hay gente que teme a Satanás porque sabe que Satanás no perdona, que Satanás no disfruta en su persona de tener la virtud de la misericordia, el atributo de ser benévolo, esa que no perdona. Y entonces tiene miedo a Satanás, de lo que sea Satanás, de lo que pueda maquinar Satanás. Yo no me puedo salir de los caminos de Satanás, yo no puedo dejar esas cosas de Satanás porque estás loco, Satanás me va a pasar la cuenta. Pero realmente el temor de los hombres que son despertados de esta situación hace que temamos a quien realmente debemos temer. Dios. Dios. Porque Él es el más grande y aunque Él es bueno, dice la epístola a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque después que el Señor cumple su agenda de dándonos muchas oportunidades y muchos chances y muchos llamados, entonces vienen juicios de Dios. Pero esta era la situación de Bartimeo. Junto al camino, limitado, sin proyecto de vida, inútil, amargado, sepulcro, no era bueno. Esa es la situación del hombre, que están en este mundo paralizados, actuando y no hay una acción, no hay nada que puedan esperar de bien para el futuro, porque ellos están sin Dios. El pecador es impotente para ayudarse a sí mismo. Bartimeo no podía decir, voy a salir de esta ceguera, mañana veo, ¿verdad? Mañana sí veo. Así como yo tengo menos problemas que Bartimeo. No, menos, porque veo algo. Veo montoncitos de colores. Pero yo no puedo salir de mi situación aunque es menos grave. Para yo salir de mi situación de ceguera es un milagro. Y ser cristiano es un milagro. Y buscar a Dios es un milagro. El hombre está impotente. Dice la Biblia en el versículo 47, de Marcos 10, 47, dice la Biblia, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tú sabes, esa expresión, fíjate cómo fue eso. Pasa Jesús con una multitud, la gente hablando, la gente contando los testimonios, el hijo de David, Jesús, porque ahí la gente todavía no estaba muy clara, pero ya estaba viendo que este tiene algo especial, este es un enviado de Dios, este viene por mandato de Dios, y está pasando la multitud, y Bartimeo le había tocado un día más, uno de sus tantos días, porque a veces Dios te da una oportunidad, y tú crees, no, este día es como otro, no, pero es la oportunidad de Dios. Siempre usted, como ha dicho alguien, creo que el pastor Ojoa hizo una referencia en uno de sus sermones en una ocasión hablando de cómo creo que era como el pintor pinta las oportunidades, calva y con un solo pelo. Las oportunidades. Bartimeo dijo, no, esto es un día, pero ese era el día. Por eso la Biblia nos recomienda que no postergues lo de Dios. No postergues lo de Dios. Mañana me voy a arreglar con Dios. No, me consagro después. No, oro después. No, leo la Biblia después. Me congrego después. Hago todo lo que Dios quiera después. No. La Biblia dice, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad. Bartimeo estaba ahí y podía alguien pensar, este es un día más. Este es un día más. Este es un día rutinario, este es un día en el que no pasará nada. Este es un día en que yo continuaré aquí dependiendo de alguna migaja que pase
de alguien que pase por el camino y me dé alguna migaja. Pero ese era el día de la oportunidad. Porque Jesús pasó por allí. Y algo loable que encontramos en este Bartimeo es que la oportunidad la abrazó. Abrazó la oportunidad. Tú sabes lo único que el Señor está esperando de nosotros. Que clamemos y le digamos, ten misericordia de mí. Porque de la ceguera espiritual Bartimeo no podía salir. De nuestra situación espiritual sin Dios, tú no te puedes levantar. Tú no te puedes levantar. Tú y yo somos impotentes de la situación espiritual. Si tú también dices, ya yo soy cristiano, pero hay algunas cosas que faltan en mi vida, también tú no lo puedes lograr con tu fuerza. Las ordenanzas bíblicas y los mandatos bíblicos no es para que tú dependas de lo que tú haces. Es para que dependas más de Dios, para vencer, para triunfar, para elevarte. Piense usted en esos deportistas, fisiculturistas, esos que levantan pesas también, con unos enormes molleros, unos bíceps, unos tríceps, una espalda. Si ese dijera, me voy a levantar yo mismo, y se coge por los cordones de los zapatos y hace así, se levanta. Esa es la situación del hombre sin Dios. Hay muchos hombres tratando de levantarse a sí mismos, pero la Biblia nos enseña que como Bartimeo diga, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que pidas a Dios que actúe en tu vida, que pidas a Dios que haga lo que tú no puedes hacer, que obre lo que tú no puedes obrar. En esto consiste el Evangelio. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios omnipotente, todopoderoso. El pecador está expuesto a un grave peligro y es perder la oportunidad. Tú sabes que en el libro de Isaías hay un pasaje que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy vine a la iglesia, qué bueno, Dios. Hoy leí, qué bueno, hoy busqué, oré. Bueno, porque hoy puede ser una oportunidad para un paso que hace tiempo el Señor está lanzando. Bartimeo no postergó. Bartimeo entendió que era su chance. Y hoy puede ser un día en el que tú dijiste, hoy es un domingo más en la iglesia, pero hoy puede ser el día en el que tú despuntas con Dios y en el que el Señor te saca de la situación de la que tú no puedes salir. Pero Jesús está pasando, y Jesús está pasando por este mundo, y está pasando por las familias, y está pasando por los barrios, y está pasando por las ciudades todavía. Amén. Y Jesús está haciendo el llamado. Y aquellos que dicen, Señor, ayúdame, ten misericordia, confío en ti, me arrepiento. Eso Jesús los atiende. Eso Jesús los escucha. Dice la Biblia que el pecador debe clamar a Dios. Hay un himno, un canto que me gusta mucho. Dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. Una mirada de confianza en Él. Jesús, tú sabes lo que es la fe. La fe es descansar. La fe no es hacer, es descansar. Por eso la Biblia contrasta la fe y las obras. Y dice que el que obra no tiene fe. Y que el que tiene fe no obra. Por eso el que tiene fe lo que recibe es por gracia. Pero el que obra es salario. Se lo merece. Tiene mérito. Pero la salvación y la obra y la intervención de Dios es que tú digas, yo no lo voy a hacer. Yo voy a confiar. Yo voy a descansar en Él y en la obra. Por eso Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. La obra ya está hecha. Los recursos están disponibles. Somos ahora nosotros solamente los que tenemos que dejarlos que Él haga su obra. Ahora, hermano,
cuando hay gente que decide salir de su pecado, porque no te van a creer que esta lucha que tú dices, no, eso es una cosa de, ay, me fui para la iglesia, me consagré a Dios y qué rico y todo es fiesta y todo está maravilloso y todo es canto y alabanza y aplauso y festejo. No, entraste en una lucha espiritual, y ahora mismo Bartimeo está en esa lucha espiritual tremenda. Porque él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Óigame, ese ciego se arrebató. Tiene que ser un arrebato decir, busco a Dios. Y entonces se arrebató de tal manera, dice la Biblia, versículo 49, dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llamo. Espérate un momentito, ¿dónde está? Donde la multitud le empezó a decir que se callara. Y muchos, gracias, versículo 48, y muchos le reprendían para que hiciera Bartimeo. Oye, que esa bulla, chico, cállate la boca. No grites más. Siéntate de nuevo, no te pares. Oye, deja de gesticular con esas manos. ¿Cómo habrá estado Bartimeo? Cuando la gente empezó a oír, se desatinó a este hombre, que lo calmen. Y la gente reprendió, cállate Bartimeo. Pero dice la Biblia, miren cómo dice el versículo 48, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y te dije que es una lucha espiritual buscar a Dios. Porque siempre aparece quien te quiere desanimar. Y esta es la voz de Satanás. Y esta es la voz del enemigo espiritual que no quiere que tú encuentres la sanidad que Dios quiere obrar en tu alma. No voy a llamar a la iglesia, deja eso. Te vas a volver loco con el librito en la mano. Me dijeron así a mí. No siga orando. No sigue en compañía con los creyentes. No va a pasar nada. Siéntate, sigue tu camino. Sigue siendo lo que tú eras. Todo eso lo lanza Satanás. Pero encontramos algo muy lindo en Bartimeo. Este hombre es un hombre que entendía que necesitaba ayuda. Si tú crees que tú no necesitas ayuda, bueno, no hay que buscar al Salvador. Bartimeo entendía que necesitaba ayuda. Y Bartimeo sabía que Jesús le podía ayudar. Las dos cosas. Hay que saber que necesita ayuda y también saber que Jesús nos puede ayudar. Porque siempre aparecerá gente desanimándonos, diciendo que tú no necesitas, tú no tienes ningún problema, contra el diagnóstico divino, contra el diagnóstico del médico celestial, dirá, tú no tienes problema. Y también dirá, Jesús no va a hacer nada y no puede. Pero a mí me encanta Bartimeo. Por eso Dios lo honró. Comencé diciendo, Bartimeo hoy es famoso. ¿Tú sabes cuántas iglesias se hablan de Bartimeo? En las que está en el mundo entero. ¿Cuánta gente lee Bartimeo? Dios lo honró porque este hombre confió en Jesús. Y frente incluso a los que descalificaban al Señor Jesús, Él le dijo, porque mira, piensa en un momentico en el contexto judío en el que Él está. Decir hijo de David, con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, toda esa gente que querían eliminar a Jesús y decían que Jesús no era nadie. Óigame, ¿a qué se está enfrentando Bartimeo? Porque también hay religiosos, dentro del cristianismo hay gente que son religiosos, no cristianos. Porque no es nada más, no es una cosa fuera de la iglesia. No, también hay gente que profesa y te desanima en buscar a Dios. Así que Bartimeo se está exponiendo porque él tiene una confianza absoluta, radical, de que Dios puede obrar, de que el Salvador lo puede levantar. Por eso me encanta, qué valentía.
espiritual de Bartimeo. Y dice la Biblia, mire cómo dice, clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Decir hijo de David es que no, este es descendiente del rey David. Este es el Mesías, es decir todo esto. Este es el Salvador, este es el profeta que fue anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. Todo eso se implica de esa expresión, y él se atrevió. Y él se atrevió. Entonces, cuando nosotros estamos buscando a Dios, hay gente, mira, aquí mismo yo he visto gente, hay lugares donde tú no puedes hablar de Jesús. Dios para aquí, Dios para allá. No, porque Dios es cualquier cosa. Y para no ofender a nadie. Pero si tú hablas de Jesús, Mufasa. ¿Viste los muñequitos Mufasa? Si tú dices Jesús, cristianismo, Biblia. Pero eso fue lo que se atrevió Bartimeo. Y en los diferentes contextos donde nosotros estamos, también debemos decir: es Jesús. Es Jesús. Es el designado por Dios para el levantamiento de la humanidad. Y entonces sigue diciendo aquí la Escritura: entonces Jesús deteniéndose. Esta es una actitud que Jesús sigue practicando. Jesús tiene su proyecto en este mundo, Jesús está moviéndose, pero cuando hay un pecador que dice: ten misericordia de mí, y confía en Él, y dice: tú eres el Salvador, Jesús se detiene para atenderlo. Mira eso. No, que yo no soy nadie, que cómo Dios me va a escuchar. Bartimeo era nadie también. Pero los dos nadie, este Dios es tan lindo y tan bueno que los atiende. Gloria a Dios. Este Dios, su grandeza consiste, parte de su grandeza consiste que Él atiende a los desatendidos. Que Él atiende a la gente sin reputación. Que Él atiende a la gente que no tiene un historial grandísimo, lleno de actos heroicos. Él los atiende. Por eso Él te escucha a ti, me escucha a mí. Y entonces dice, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron. Y dice la Biblia, llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Porque mira esto. Hay una multitud también que dice: oye, cállate la boca, chico, siéntate, sigue tu trabajo. Pero también hay quien dice: ten confianza, el maestro te llama. Gloria a Dios. Qué bueno que encontramos gente que nos apoya, que nos tiene el brazo por arriba, que dice: continúa con Dios, que hace una oración por ti, que te apoya, que te exhorta y que te da y que se contagia del llamado de Dios para hacerse eco de ese llamado para ti y para mí. Hay muchas veces que yo no hubiera triunfado en la vida cristiana y en mi caminar con Dios si no hubiera gente que dice: el maestro te llama, ven, ten fe. Bueno, el Señor, y tú tienes que tener oído sensible. Víctor no escuchará bien, pero de los oídos físicos, pero tiene un oído espiritual. Gloria a Dios. Este es más importante. Este es el más importante. Ese oído se da cuenta de cuando hay alguien que te desanima en las cosas de Dios. Y también se da cuenta cuando Dios está trabajando, trayéndote una palabra que te levanta para que tú continúes con Él. Con Él. A mí me gusta mucho esto que Bartimeo hizo. Ahora hay otro dato. Dice aquí la Biblia, versículo 50. Él entonces, el ciego, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Tú sabes qué cosa es la capa? La casa por la que le estaba pagando tremendo mortgage. La capa es el trabajo. La capa es amigos. La capa son recursos. La capa son cosas materiales. La capa son propiedades que él tenía. Es más, era la propiedad. Porque era lo único que tenía Bartimeo posiblemente.
No sé si lo he dicho, pero algunas veces ustedes tienen que acostumbrarse a que yo repito las cosas. Cuando yo me convertí, yo perdí muchos amigos. Y experimenté una soledad por un tiempo. Porque ¿tú sabes por qué los perdí? Y en realidad no eran mis amigos y se demostró. Porque cuando yo comencé con Dios, yo no quería hacer en la escuela, por ejemplo, lo que yo hacía. Porque era tremendito. Pero cuando yo abracé a Jesús, yo no quería hacer hablando como yo hablaba, no quería hacer haciendo lo que yo hacía, no quería comportarme como yo me comportaba. Y entonces esa persona dijo, tú no nos acompañas, pues te sacamos del círculo. Y yo experimenté una soledad por algún tiempo. Y yo estuve en la disyuntiva porque yo era jovencito, un niño. Y ese es un reto. Y yo me acordaba de los versículos bíblicos que dice, si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, Él me confiesa delante del Padre. Amén. Y también me acordaba de un himno cristiano, un himno antiguo, de la himnología cristiana en la historia que dice, te desprecian tus amigos, confía en Jesús, fía en Jesús. Y entonces quien dice amigo dice otras cosas. Hay muchas cosas que estorban que nosotros busquemos a Jesús. Muchas cosas. Este es un mundo que está orquestado de tal manera que este mundo está en influencia satánica para que la gente no piense en Dios y no busque a Dios. ¿Sé consciente hoy de eso? Este mundo está preparado para que la gente se separe de Dios. Siempre hay algo que hacer, siempre hay lucha, siempre hay necesidad, siempre hay actividad, siempre hay entretenimiento. Y entonces, cuando nosotros abrazamos a Jesús y empezamos a ver situaciones y cosas que están en riesgo, algunos miran para atrás y se abrazan de la capa. Pero a mí también me encanta una expresión de Jesús que en un tiempo también fue de mucho ánimo. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Todo lo que tú dices, ay, yo amo tanto esto que va, yo no puedo buscar a Jesús. No te puedes llamar bienaventurado. Pero hay muchas cosas que aparecerán en nuestro camino que quieren interrumpir que usted busque de Dios. Y nosotros soltamos la capa y abrazamos a Jesús, o nos quedamos con la capa y dejamos que Jesús siga su camino. Si te quedas con la capa, te quedaste con muy poco. Si abrazas a Jesús, lo tienes todo, porque los almacenes del cielo que están llenos son los recursos para los hijos de Dios. Quien abraza a Jesús lo tiene todo. Entonces, hay tropiezos hoy en tu vida. Hay cosas que se interponen y que te desaniman y que tú dices, ay, y que entras en esa lucha que dices, si yo busco a Jesús, perderé esto. Si yo busco a Jesús, perderé. Si yo busco a Jesús, no avanzaré. Hay lucha, hay lucha. Bueno, yo creo que Bartimeo posiblemente tuvo esa lucha en su corazón. Yo creo que sí, que mucha gente, muchos de nosotros la hemos tenido. Y tenemos la tentación de retornar, de virar la espalda a Jesús y abrazar la capa. Pero quiero decirle que no hay nada mejor que Jesús. La capa es nada. Cualquier cosa que se interrumpa para que tú busques a Dios. ¿Sabes lo que pasó? Que algunos, aquella gente, me dieron la espalda porque yo había abrazado a Jesús. ¿Cuántos amigos Jesús me ha dado? Ahora no lo puedo contar. Hermano. Y cuántas bendiciones, y cuántos triunfos, y cuántos levantamientos, y cuántas sanidades, y cuántos milagros. Eso nos espera con Jesús. Estoy terminando, mira cómo dice. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Esa pregunta parece una pregunta ingenua de pronto, porque Jesús sabe más allá de sus palabras. Porque acuérdate que lo que le dijo fue, ten misericordia de mí,
habían unos hermanos que le pidieron que querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda cuando se sentara en el trono. Y Jesús vio que eso era una intención malsana. Ellos necesitaban muchas cosas de verdad, pero ellos vinieron para que Dios les diera un taburete al lado de él en el cielo. Y Jesús dijo, no, pues eso no es lo que tú necesitas. Y entonces, por eso, porque aunque lo que él necesitaba ahora inmediatamente era esa sanidad de los ojos, a lo mejor venía por otra cosa, porque así están los locos. Que viene, y por eso cuando tú vienes a la iglesia, tú procuras pedir lo que tú necesitas y dejarte orientar por Dios. Pues no, yo voy a la iglesia, pero necesito que Dios me resuelva esto. Y entonces te puede pasar como aquel paralítico que cargado por 4 que lo subieron al techo de la casa, abrieron el techo, lo bajaron porque la multitud no dejaba pasar. Y aquellos 4 tomaron a Jesús, al paralítico, y lo llevaron a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí mismo podía decir, ¿qué me importan los pecados si yo no me quiero caminar? Pero eso quiere decir que hay veces que nosotros venimos al Señor buscando algo, y por eso a veces el Señor lo pregunta por ti, no por Él. Él sabe lo que tú necesitas, pero ¿qué quieres que te haga? Bueno, a ver si tú estás claro. A ver si lo que tú pides conviene. Pero Bartimeo en esta ocasión estuvo claro, porque era lo que Jesús quería hacer, era la voluntad de Dios, y era también una necesidad auténtica que el Señor entiende que necesita. Y entonces dice la Biblia, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y esto ilustra la sanidad del alma, que fue lo que comencé hablando. Nuestro reencuentro con el Padre Celestial y nuestra búsqueda con Dios una vez más. Y entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Eso quiere decir, confió en la obra de Jesús. No hizo obra, confió en la de Jesús, porque acuérdate que fe es descanso. Cuando tú tienes fe, tú descansas. Dice, descansaste en mi obra. Tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista, el levantamiento. El cristianismo tiene la ocupación de lograr un levantamiento. Dios quiere, el cristianismo, la misión de Jesús es levantar a la gente, levantar a los que están en el piso, levantar a los que están al lado del camino. Los que no tienen nombre, darle nombre. Amén. Los que no están en el camino para un proyecto, darle proyecto. Ese es el trabajo de Jesús. Y dice la Biblia, enseguida recordó, y dice, y seguía a Jesús en el camino. Amén. Jesús lo puso en el camino. Entonces, ¿tú crees que estás en el camino? Pero si tú estás fuera de la voluntad de Dios, si tú no estás con Jesús, puedes estar incluso junto al camino, puedes estar cerca del camino, puedes estar cerca del cristianismo, puedes estar en los templos, puedes tener Biblia bajo los brazos, puedes hacer oraciones, pero si no abrazaste a Jesús, estás junto al camino. Porque todo eso pertenece al cristianismo, pero eso no te hace cristiano. Jesús es el que hace cristianos. Jesús es el que hace el milagro. Dice que le seguí en el camino. Oiga, amado, después que Dios hace una auténtica obra en nuestro corazón, cuando el Señor obra de verdad en un alma, es imposible no seguirle en el camino. Por eso cuando hay que empujarnos para buscar a Dios, posiblemente es que no ha acontecido el milagro de ser hijo de Dios. No ha ocurrido el levantamiento de Jesús del pecado. Pero cuando Jesús hace el milagro de levantarnos, de restaurarnos, Él obra de verdad en nuestro corazón. No hay que empujarte, porque tú empezarás a decir, yo quiero. ¿Tú viste que lo empujaron a Bartimeo? ¿Tú viste que lo cogieron entre 3 o 4 para que siguiera a Jesús? ¿Tú viste que le tuvieron que agitar? ¿Tú viste que le tuvieron que pagar dinero para que fuera para Jesús? Él lo hizo espontáneamente, porque Jesús había obrado. Si Jesús obra en nuestro corazón, nosotros vamos a decir, yo quiero ir atrás de Jesús, y tomo el camino y voy con Él.
y le bendigo y le exalto y le glorifico y me deleito en Él. Amado hermano, ¿cuánto quisiera que oremos en esta mañana y decir, Señor, yo te necesito, yo quiero un levantamiento, yo quiero que no haya estorbos en las capas, en nada, en aquella gente que me está desanimando. Yo quiero a Jesús y yo quiero que esa iniciativa, porque ya Dios está obrando, esa iniciativa divina pueda ser efectiva en mi corazón y en mi alma. ¿Hay alguien que quiera acompañarme orando aquí delante? Venga, un espíritu de oración. Acuérdate que este es un asunto entre tú y Dios. No es asunto del hermano que está al lado. Es un asunto tuyo con Dios. Ven aquí adelante para orar juntos. Ven aquí adelante para pedirle a Jesús que obre en nuestro corazón. Porque aunque eres cristiano, todavía necesitamos seguir avanzando. Y si no eres, entonces el Señor quiere obrar un levantamiento muy grande. Ven aquí adelante y vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle, Señor, necesitamos que tú obres. Inclina tu rostro. Y antes de yo orar, yo quiero que tú hables con Dios. Porque yo no sé lo que el Señor puede haber hablado a tu corazón. Yo no sé lo que el Señor puede haberte dicho. Es el Espíritu Santo quien está tratando en lo más íntimo de nosotros. Entonces, y si no puedes venir, pero está allá detrás, pero tú tienes el mismo deseo, tú también desde allí, tú dices, Señor, yo quiero clamar por el Salvador y que la intervención de Dios sea sobre mi vida, y yo quiero estar en el camino donde hay proyecto, donde hay futuro, donde hay bendición. Acuérdate que este es el camino del levantamiento. Acuérdate que este es el único camino en el que hay victoria. Habla con Dios unos minutos y yo voy a orar después por ti. Me envuelves hoy. Habla con Dios. Con tu gran amor. Dile lo que no le dijiste por la mañana. Melodías de Dile lo que no le dijiste durante estos días al Señor. cantas Dile lo que tú necesitas hoy a Dios. en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Señor, estamos en tu presencia. Como Bartimeo, necesitados de ti. Te pedimos que tú nos ayudes en esta mañana. Tú conoces nuestra situación en lo personal, en lo íntimo. Rompe con la ceguera. Rompe con la inercia espiritual. Rompe, Señor, con aquello que destruye. Suplicamos en el nombre de Jesucristo que tú nos levantes. Tú levantes hijos tuyos auténticos. Levántanos de lo que nos destruye. Levántanos de lo que destruye nuestra alma y nuestra persona. Oro por cada persona que ha llegado aquí al altar. Que tú conoces su corazón, Señor. Pedimos que tú obres, que tú les asistas, que tú les visites, que muevas la voluntad. Mueve esa voluntad que es cautiva del pecado. Mueve nuestros intereses hacia ti. Obra como lo hiciste en Bartimeo. Obra un milagro en nuestro corazón. Quebrántanos, rómpenos y
y haznos de nuevo. Quizá alguien necesita renovación para su vida cristiana. Otro necesita buscarte por primera vez. Ayúdanos a estar en el camino. Glorifícate. Nos ponemos en tus manos, cualquiera sea la situación. En el nombre poderoso, en el solo nombre poderosísimo del que se levantó de los muertos, Jesucristo, pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Y amén. Dios te bendiga. Puedes ir a tu asiento. Me envuelve solo por una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy Señor, tú abriste el mar para que yo camine. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y ahora cantaré. Yo soy hijo. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile al Señor, yo solo sé